cómo empieza a haber relaciones entre la filosofía tradicional, ese aristotelismo tomista en la iglesia cristiana y cómo está como muy de moda entender esa época como la de los mártires científicos. Sí, Pero ¿qué está ocurriendo? que no detrás de todo existe. esto? No existe. O sea, lo que tienes es una revolución científica y una revolución filosófica mezcladas, ¿vale? Entonces, tienes efectivamente, por un lado, una insistencia en un mayor empirismo y un cambio de enfoque, ¿no? Porque el empirismo de Aristóteles es más un empirismo de yo me voy, observo, registro y ya está, pero no hago ningún experimento propiamente hablando, ¿no? No ideo situaciones artificiales para ver cómo se va a comportar la naturaleza ahí, porque lo que quiero es ver cómo se comporta la naturaleza en su estado natural, ¿vale? Entonces, el filósofo empirista lo que hacía era observar, apuntar, sacar sus conclusiones. Pero empieza a haber una mayor conciencia de que el científico tiene que idear situaciones artificiales. ¿Por qué? Porque en estado natural las cosas tienen muchas interferencias entre sí. Ajá. Entonces, si el científico quiere descubrir las leyes de la naturaleza de un cierto objeto, tiene que descubrir cómo se comporta en la ausencia de interferencias, aisladamente. Y para eso tiene que generar una situación artificial. Y abstraer. Y abstraer, efectivamente, abstraer de todas las interferencias que sean posibles. Sí, por ejemplo, el principio de inercia es un principio muy bonito porque lo que plantea Galileo es que las cosas tienden a moverse sin detenerse. Esto, pues si yo lanzo una piedra se detiene, lanzo una pelota se detiene. ¿Por qué? Pues porque hay fricción y entonces él hace la abstracción. En un mundo sin fricción, o sea, como aísla las ideas, las separa y luego las abstrae. Es increíble el salto conceptual que empezaba a suceder ahí y como dices, es un gran salto en la historia del pensamiento que no es tan abrupto, sino que es gradual. De hecho, el principio de inercia ya tiene antecedentes en otros filósofos que empiezan a introducir el concepto de ímpetu, de movimiento. O sea, realmente Galileo no es una figura tan aislada como muchas veces se cuenta, sino que corresponde más bien a una evolución del pensamiento muy interesante hacia el empirismo, que va a traer nuevas metodologías, porque también va a traer una cosa muy interesante, que con esas nuevas metodologías surgen nuevas formas de experimentar el mundo y por lo tanto de crear sistemas sobre el mundo. Nace, por ejemplo, entre otras cosas, un monje, bueno, un monje no, un sacerdote, un párroco polaco, Copérnicus, Sí. dice de repente que la Tierra gira alrededor del Sol. Y eso empieza a tener empieza a tener consecuencias, porque hasta ese momento todavía no se han separado fe y razón del todo, y sigue una dependiendo de la otra. Entonces, ¿qué ocurre cuando empiezan los científicos, que son todos religiosos? Copérnico religioso, Galileo religioso, Newton religioso, Kepler religioso, todos además profesionales de la religión menos Galileo. O sea, Newton tampoco fue profesional, pero casi. En cualquier caso, ¿cómo empieza a convivir la verdad iluminada o emanada o que ha sido transmitida a través de una revelación con la verdad que proviene de los sentidos? Sí. O sea, yo veo esas épocas de la historia y yo lo que no veo es esa idea que tiene mucha gente de una especie de guerra entre la religión y la ciencia y tal, porque al final es como un poco lo que tú dices, están todos mezclados, ¿no? O sea, son los religiosos los que están haciendo ciencia y son los científicos los que son religiosos, ¿no? Entonces, yo no veo ese tipo de conflicto enquistado y tal, ¿no? También lo que veo, por ejemplo, en el tema del heliocentrismo y el geocentrismo, es que en su mayoría la discusión es propiamente científica. Luego dicen, bueno, y además parece que la escritura apunta a este punto, en este sentido y tal. Pero los motivos principales por los que defendían el geocentrismo eran motivos de carácter científico, porque Aristóteles ya había dado estos argumentos, porque parece que así se explican mejor los fenómenos, porque tu teoría tiene todos estos problemas que no puedes explicar, porque no sé qué, ¿no? Galileo, por ejemplo, dice que la Tierra gira alrededor del Sol y que una evidencia a favor de eso son las mareas. Pero en ese momento ya todo el mundo sabía que las mareas estaban producidas por la Luna, ¿no? Entonces era en plan... Y encima estás utilizando un argumento malo, ¿no? A favor de tu posición, ¿no? Entonces, yo la discusión la veo prácticamente por entero centrada en lo científico. Luego es verdad que a veces se menciona el tema religioso y tal, pero siempre veo de base como esa conciencia de que, bueno, si los fenómenos, si la evidencia apuntara en la dirección opuesta, tampoco sería tan grave porque ya tenemos en nuestra tradición muchas maneras de interpretar estos textos y los podemos interpretar de manera alegórica como hemos hecho en tantas ocasiones, ¿no? Por ejemplo, Santo Tomás, tú lees en la Suma Teológica cuando empieza a comentar el Génesis y hay un momento del Génesis
donde creo que es en el segundo día, ¿no? Dios crea una bóveda y separa las aguas de arriba de las de abajo, ¿sí? Que eso es muy conforme a la cosmología mesopotámica, ¿no? Que es como un mundo plano, una tierra plana con una bóveda y agua por todas partes, ¿no? Era la idea que tenían del mundo. Entonces Santo Tomás comenta ese apartado y dice algo muy curioso. Dice, tenemos que pensar que efectivamente hay aguas superiores igual que hay aguas inferiores. Y él dice, como esta opinión es falsa y por sólidos motivos, ¿sí? Es decir, como está manifiestamente demostrado que no hay aguas arriba, que no hay una bóveda celeste y tal, no tiene que decirse que sea este el sentir de la escritura, ¿vale? Es decir, fíjate cuál es como el principio hermenéutico que hay en juego. Es la idea de que tenemos que interpretar la escritura también a la luz de la razón. Si la razón ha demostrado cierta cosa acerca del mundo, eso lo llevamos a la interpretación de la escritura, ¿sí? Como la razón ha demostrado que no hay aguas arriba ni aguas, o sea, como las que hay abajo y tal, pues eso lo llevamos a la interpretación de la escritura y decimos que ese no es el significado, eso no es lo que el autor divino quería transmitir, sino que forma parte de los presupuestos culturales del autor humano, ¿vale? Entonces, eso ya existía, ya se había hecho durante toda la tradición, por tanto, se era consciente de que si finalmente Galileo demostraba efectivamente que su posición era la correcta, pues no sería un problema necesariamente para la religión, porque se podría reinterpretar los textos y tal, ¿no? Y de hecho Galileo era una de las cosas que él planteaba, ¿no? Porque decía, y bueno, ante las personas que tienen dificultades, porque al parecer la escritura dice tal cosa, recordemos que se puede interpretar la escritura de esta otra manera y tal, que eso está conforme con la tradición, etcétera, ¿no? O sea, él mismo, de alguna manera, intenta plantear esa reinterpretación.